Bueno, vamos a continuar con los ilícitos tributarios, ¿no? Vamos a habilitar esto. Entonces, bueno, estábamos definiendo lo que son, ¿no? Acciones u omisiones que infraccionen normas tributarias de cualquier tipo, ¿no? Sean estas, ¿no? Normas jurídicas como las leyes, reglamentarias como los decretos o las resoluciones normativas del directorio cuando hablamos de normas administrativas, ¿no? Ahora, el código, como ya habíamos visto en su artículo 148, nos entrega la definición de lo que entendemos por ilícito tributario, ¿no? Que bueno, se extrae que tienen que ser un punto importante, ¿no? Más allá de la definición que con carácter previo se había dado, es que tienen que ser tipificadas y sancionadas de manera expresa en las normas tributarias. O sea, no puede eh, digamos, por interpretación o por alguna analogía, imponérseme una sanción por algún ilícito tributario que no esté expresamente determinado como tal en la norma. Entonces, eso es un punto muy importante, ¿verdad? También señala que los ilícitos se clasifican en contravenciones y delitos, que vamos a ir revisando más adelante a detalle cada uno de estos tipos de ilícitos tributarios. También habíamos acabado viendo, ¿no? por qué los delitos aduaneros, como señala el parágrafo 2 y 3, son considerados de orden público, colectivo, de múltiples víctimas, y se considerará la pena principal más agravante más como base de la sanción penal. Y además en estos delitos de contrabando no se eh, admiten las medidas o la imposición de medidas sustitutivas a la detención preventiva. Pero habíamos dicho que, bueno, vamos a verlo más adelante en detalle, pero el contrabando no, es considerado como una contravención cuando no supera las 200.000 UFBs, ¿verdad? Y es considerado un delito cuando supera las 200.000 UFBs. La primera dificultad es que la misma actitud se califica como dos infracciones distintas, ¿no? No es lo mismo robar 10 pesos que 100, dicen, ¿verdad? O 100 pesos que 1000, ¿no? Entonces, en el caso bueno, del derecho tributario aduanero no es lo mismo, ¿verdad? Entonces, si, eh, si hago un contrabando contravencional, entonces tendré unas penas más leves. Y si es a nivel delictual, entonces las penas serán mucho más gravosas. Pero 200.000 UFBs, ¿qué? El valor de la importación el- o el tributo omitido. Bueno, en realidad es la segunda opción, ¿verdad? Que supere las 200.000 UFBs el monto del tributo omitido, o sea, la cantidad de impuestos que yo tenía que pagar por esa mercancía. Entonces, tengan presente siempre que el impuesto es únicamente una fracción del valor total de la mercancía, ¿no? Entonces, en estos, bueno, en esta clase de infracciones, ¿verdad? O de ya sea delitos o contravenciones, ¿no? Entonces, como se califica de diferente manera, pero como podemos ver el, en el caso de las importaciones, bueno, ¿cuánto tiene que ser el valor de la importación para que el impuesto que ha omitido pagar sea más de 200.000 UFBs? No estamos hablando de 200.000 bolivianos, ¿verdad? Estamos hablando de casi medio millón de bolivianos, de impuestos que yo no he querido pagar y por eso he hecho contrabando, ¿no? Entonces, el valor de la mercancía tiene que ser mucho mayor, pues. Entonces, pero las operaciones de importación no siempre representan un monto alto de dinero. Entonces, hay muchas personas que se les agarra con contrabando a nivel delictual, pero hay muchas más que solo lo hacen a nivel contravencional. Ahora,
Debemos considerar tres principios, ¿verdad? Para la consideración, la aplicación de los ilícitos tributarios, ¿no? El primero de los principios de la nula pena sine lege, ¿no? Que es un aforismo jurídico que significa que no existe pena sin ley y sin legítimo juicio. Entonces, tiene que estar determinado como ilícito y me tienen que procesar ya sea administrativamente o judicialmente y me tienen que determinar una deuda. Ahora, su alcance más preciso tiene por objeto señalar que la definición de ilícito, sobre todo del delito, debe ser preexistente, concreta y no ambigua, ¿no? Entonces, como ya habíamos hecho énfasis en la anterior diapositiva, ¿verdad? Tiene que estar determinado de manera expresa como una contravención o como un delito y es bien descrita la actitud que va a representar el ilícito tributario. Ahora, con respecto a la segunda parte de este principio relativo a la aplicación de la sanción sin juicio, ¿no? Tiene por objeto precaver que las autoridades administrativas no impongan penas sin legítimo juicio y sin escuchar al sujeto a quien se pretende imponer la pena. Entonces, yo siempre tengo que tener una posibilidad de reclamación, ¿verdad? De exponer mi punto de vista de por qué, según yo, ya no debo impuestos, ¿verdad? Y he cumplido bien mis obligaciones formales y materiales. Y la administración, obviamente, en su vista de cargo o en algún documento, expondrá también sus razones, ¿no? Por las que me está determinando la deuda tributaria, ¿no? Pero esta parte del legítimo juicio, ¿no? Ya sea este proceso administrativo o el judicial, cada vez es más, ¿cómo se podría decir? Cada vez se ve más truncado, ¿verdad? Porque, por ejemplo, cuando yo quiero hacer una solicitud de prescripción ante el municipio, o sea que porque ya han pasado más de 8 años, como hemos visto que dice la norma, y no me han fiscalizado ni nada, y yo sé que debo tributos, ¿verdad? He ido y quiero sacar mi resolución de prescripción. Entonces hacía mi solicitud, la fundamentaba, explicaba todo bien, ¿verdad? Y la administración tenía que pronunciarse sobre la solicitud y eh, en su parte resolutiva señalar si se daba curso o no a la prescripción, ¿no? Y por lo tanto, si es que se anulaba o no el monto de la deuda exigible al sujeto pasivo o contribuyente. Entonces, eh, bueno, como bueno, como les iba diciendo, esta solicitud se ha quitado de los requisitos y ahora lo único que hay que hacer es llenar un memorial, digo, un formulario en el que no nos permiten explicar por qué nosotros pretendemos que cierta gestión se prescriba, ¿verdad? Y después nos dicen, no, no se da curso a la tantos, 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 y se da curso solamente a estas, ¿no? Porque existen procesos de liquidación o algo, ¿no? Y entonces lo que hacen es eh, aplicar estas sanciones, ¿verdad? Sin escuchar al sujeto pasivo. Y este derecho de pronunciarse y de ser escuchado lo dejan para la instancia, para segunda instancia, para los recursos administrativos, ¿verdad? Entonces, si no me parece la resolución de prescripción, como no me han dejado decir nada, ¿verdad? Porque ya no presento memorial ni carta, solo lleno el formulario, entonces ahí recién voy a ir ante la autoridad de impugnación tributaria, que es como la segunda instancia, ¿verdad? De la administración. Y ahí voy a exponer, ¿verdad? Mi criterio y le voy a pedir que, bueno, si corresponde, le voy a pedir que deje sin efecto, ¿verdad? La resolución administrativa de determinación de deuda tributaria. Pero imagínense si sale procedente, ¿no? Eso es hacer incurrir en gasto innecesario al contribuyente, ¿verdad? Porque en primera instancia tenían pues que valorar bien, ¿verdad? O tenían que permitirme por lo menos establecer mi versión de por qué no debo, por qué debo menos de lo que me dicen.
pero bueno, simplemente a manera de crítica, ¿no? Ahora, nuestra Constitución Política del Estado, en el numeral 6 del artículo 16, señala que nadie puede ser condenado a pena alguna sin haber sido oído y juzgado previamente en un proceso legal, ni la sufrirás si no ha sido impuesta por sentencia ejecutorial y por autoridad competente, ¿no? Eso también se transporta a la rama administrativa de los procesos ante la administración tributaria, ¿no? Entonces, sí o sí tienen que realizarme un proceso. ¿Y cuál es ese proceso? Tal vez algunos han visto en sus proformas de impuestos o de vehículos o de casas, ¿no? Dice, con proceso de fiscalización o con proceso de liquidación, o les notifican con la vista de cargo en sus negocios, ¿verdad? ¿No? Ese es el inicio de un proceso administrativo en lo que termina es en una resolución administrativa, porque las autoridades administrativas emiten resoluciones que son de carácter obligatorio, ¿verdad? Pero son resoluciones. Y las autoridades judiciales emiten sentencias, ¿no? Entonces, esta vía administrativa también tiene su propio procedimiento y se asegura también ese derecho pues, a ser oído del contribuyente, ¿verdad? Para exponer su argumento, su versión de los hechos. Entonces, una vez realizado todo el proceso administrativo, recién se puede dictar la resolución fundamentada en derecho y pronunciándose en la prueba y todo lo que se ha dicho para poder establecer una deuda tributaria o en su caso liberar del pago. Ahora, en cuanto a la naturaleza jurídica de los ilícitos tributarios, ¿no? El- Algunos señalan que, bueno, existen tendencias penalistas, administrativistas, autonomistas y dualistas. La primera dice que como es una perturbación, ¿verdad?, al orden público y no deja cumplir con las obligaciones al Estado y afecta a la población en su derecho de recibir la atención de sus necesidades públicas, entonces tiene que ser sancionado de la manera más severa, entonces tiene que ser sancionado con eh, sanciones, con, eh, bueno, tiene que ser sancionados como delitos y con sanciones que incumban la pena privativa de libertad, ¿no? Entonces, lo que señala es que todo incumplimiento de obligaciones tributarias deben ser sancionadas mediante el derecho penal, ¿verdad? Cuya característica es afectar el derecho de libertad de los que sean declarados culpables de la comisión de delitos. Ahora, en cuanto a la teoría administrativista, establece que las conductas contrarias al ordenamiento jurídico tributario deben ser sancionadas por el derecho administrativo sancionatorio, ¿no? Y esto nos conlleva a señalar que ya no existiría pues, de los delitos tributarios porque el derecho administrativo no contempla la pena privativa de libertad, sino que serían simples infracciones, ¿verdad? O contravenciones, pero no podríamos llamarlos delitos porque no van a conllevar la pena privativa de libertad. Ahora, luego hay una tendencia autonomista que señala que, uno, que el derecho tributario, ¿verdad? Es una rama autónoma del derecho porque tiene sus propios institutos, tiene su normativa especial, ¿verdad? Y tiene sus propias figuras, como hemos visto la del contrabando. Y entonces tiene que establecerse como ilícitos conductas y también tienen que establecerse sanciones, ¿verdad?, a la comisión de estos ilícitos, pero tanto conductas como sanciones tienen que ser de naturaleza estrictamente tributaria, ¿no? No tienen que ser de otras materias, ¿no? Y las,
bueno, las sanciones tributarias a las que se refiere, ¿no? Tienen que estar contenidas solo en el código tributario, ¿verdad? O en otras normativa eh, conexa al código tributario o a la ley 843, pero no puede estar establecida en otras normas como normas penales, normas administrativas de carácter general, sino que em, estas conductas y sus sanciones solo pueden estar contenidas en el código tributario, ¿verdad? No podrían estar en otro lado, entonces ahí se estaría abandonando la tendencia penalista y la tendencia administrativista para dar lugar a un tercer punto de vista que señala o que está basado en la autonomía eh, del derecho tributario, ¿verdad? Y luego existe una tendencia dualista que señala que, bueno, no todos los delitos tienen que sancionarse con pena privativa de libertad, pero tampoco todas las acciones del sujeto pasivo pueden solamente estar sancionadas de manera administrativa o económica, o dicho en otras palabras, de forma leve, ¿verdad? Entonces, se establece que, como no todas las acciones o omisiones tienen la misma característica, entonces las más graves tienen que ser directamente sancionadas por el derecho penal y las leves por el derecho administrativo. Entonces, en un procedimiento ante donde es juez y parte la misma institución a la que le debes, pues, ¿no? Esa es la vía administrativa, ¿verdad? Porque tú impugnas una resolución ante la autoridad de impugnación tributaria, pero todavía son administración tributaria, ¿verdad? Entonces es difícil, es como ir contra viento y marea en el derecho tributario. Entonces, bueno, vamos a pasar, vamos a avanzar de la naturaleza jurídica y vamos a hablar de los elementos diferenciales de los ilícitos tributarios, ¿no? ¿Qué diferencia a un tipo de ilícito del otro? ¿O qué diferencia la contravención del delito tributario? ¿No? En el caso de los delitos tributarios, el bien jurídico protegido es la recaudación, ¿no?, de la que es titular el Estado para lograr el cumplimiento de sus fines. Y en el caso de las contravenciones, el bien jurídico protegido son las facultades de la administración para cumplir con sus fines, ¿no? Porque bueno, el, lo que diferencia por la protección de los bienes, ¿verdad? O sea, por el bien jurídico protegido a los delitos de las contravenciones, es uno, en que el primero, ¿verdad? Es el bien jurídico protegido de la recaudación, que es un derecho patrimonial nada más del Estado, ¿verdad? Y en el caso eh, de las contravenciones, ¿no? El Estado actúa por intermedio de sus administraciones tributarias, ¿verdad? Puede ser aduana nacional, impuestos nacionales, o puede ser el departamento jurídico tributario de la alcaldía o de la gobernación, ¿no? Entonces, en el caso de las contravenciones, lo que se está afectando es la facultad de la administración para percibir a nombre del Estado el monto que se establece como tributos. Por ejemplo, cuando yo declaro que he vendido 100 en vez de haber declarado que he debido 1000, lo que era la verdad, ¿no? Entonces, ahí se está afectando la facultad de la administración para eh, eh, recaudar, ¿verdad? O para que se le impose el monto que debía ser correcto en la determinación. Pero tal vez por una omisión o tal vez de carácter voluntario, no se ha realizado. Entonces, eso diferencia a los delitos de las contravenciones, ¿verdad? Por el bien jurídico protegido.
puede ser el derecho de recibir la recaudación, el derecho patrimonial de recibir la recaudación, ¿no? O el- las facultades o el derecho de ejercer, ¿verdad? Las atribuciones por parte de la administración tributaria a cuenta del Estado. Y estas contravenciones están tipificadas en una norma reglamentaria que se llama la Resolución Normativa de Directorio 33/16, que vamos a revisar un poco cuáles son las principales sanciones para que nos demos cuenta también cómo está establecido el régimen de las penalidades en cuanto al incumplimiento de los tributos, ¿no? Cuando hablamos también de la gravedad de los hechos, ¿no? Podemos decir que los delitos eh, son eh, mucho más gravosos, ¿verdad? Porque conllevan a una mayor relevancia social y económica. Volvamos al ejemplo del contrabando, ¿verdad? Si el impuesto que yo tenía que pagar supera los 200.000 UFBs, entonces delito tributario, ¿no? Si es menor a 200.000 UFBs, entonces contravención tributaria. Por lo que la comisión de delitos, ¿verdad? No, eh, casi siempre representa un monto alto de dinero y por eso conlleva una mayor relevancia social y económica. Ahora, las contravenciones, ¿no? A lo que se refieren es únicamente al incumplimiento del carácter formal. Entonces, puedo haber incumplido mis obligaciones formales por alguna negligencia, por algún descuido. Y por un descuido no puedo irme pues a la cárcel, ¿verdad? Me van a sancionar con incumplimientos. Entonces, es solamente los incumplimientos de los deberes formales. Ahora, lo que les diferencia los delitos de las contravenciones por el procedimiento para su sanción es que los delitos se sancionan mediante el proceso penal ordinario ante el órgano judicial, ¿no? Y para las contravenciones tributarias, estas se procesan y sancionan mediante los órganos administrativos o la misma administración tributaria. Entonces, están como juez y parte, ¿verdad? Y uno tiene siempre las de perder. Ahora, en cuanto a las sanciones, ¿no? Los delitos es la sanción en el caso de los delitos tributarios o aduaneros es la pena privativa de libertad, ¿no? Y en el caso de las contravenciones, las sanciones tienen que ser administrativas y o pecuniarias. Entonces, ese es otro elemento diferencial entre las sanciones, los tributos y los ilícitos. Ahora, por el elemento de la culpabilidad, ¿no? El delito tributario siempre representa una actitud, digamos, dolosa, ¿no? Una acción o una misión que estaba dirigida a cometer ese ilícito. Y cuando hablamos de una contravención, ¿no? Estamos señalando que no existía alguna ausencia eh, bueno, la contravención, a diferencia del delito, no existe dolo, ¿verdad? ¿Qué quiere decir eso? Que es culposo, o sea, que me he equivocado, ¿verdad? Ay, me he olvidado declarar, ¿no? Me he inscrito en un régimen que no me corresponde por mi ignorancia, ¿verdad? Entonces, y por esos aspectos no puedo eh, ser tratado como un delincuente e irme a la cárcel, ¿no? Entonces, el elemento de la culpabilidad es determinante en la calificación de los ilícitos tributarios, ya sean como contravenciones o como delitos de corte tributario, ¿no? Ahora, existe a la comisión de los delitos y las contravenciones tributarias una responsabilidad solidaria que señala que pruebas de demostración de la culpabilidad serán solidariamente responsables por la comisión de los ilícitos tributarios. O sea, prueba de demostración quiere decir que ya se han sometido al procedimiento judicial o administrativo en el que se ha demostrado
previa demostración de culpabilidad, serán solidariamente responsables por la comisión de ilícitos tributarios, ¿no? Señala, los servidores públicos que hayan participado en el hecho, ¿no? Ellos son solidarios con los sujetos pasivos o con el contribuyente, ¿no? Siempre y cuando hayan participado en el hecho, ¿no? Las personas naturales o jurídicas que hubieran participado, más allá de los servidores públicos, las personas que se hubieran beneficiado y los auxiliares de la función pública aduanera. No señala los auxiliares de la función pública aduanera porque un despachante, ¿no?, es obligatorio contratar para hacer tus operaciones de comercio exterior. No, no es voluntario, sino es, es un deber, es una obligación. Ahora, estos auxiliares, como los despachantes, ¿verdad? No trabajan para la aduana, no son funcionarios, ¿no? Pero como son especializados, se les considera el, el- como son especializados, se les considera así como auxiliares de la función pública. Entonces tienen sus propias atribuciones, ¿verdad? Como llenar la DUI por cuenta del importador y realizar algunos otros deberes formales, ¿no? Entonces, si se equivocan, ¿verdad?, son responsables también solidariamente junto con su importador. Entonces, a cualquiera le van a cobrar el monto total de la deuda. Ahora, como ya habíamos señalado con carácter previo, ¿no?, la ley 2492 señala que los ilícitos tributarios se dividen en dos grandes grupos, ¿no? Los delitos tributarios y las contravenciones tributarias. Los delitos que obviamente son mucho más graves que las contravenciones tributarias, que solamente son omisiones, ¿verdad? Como hemos dicho, que no conllevan dolo. Aunque el dolo es el elemento más difícil de demostrar. ¿Cómo te van a demostrar que tú de verdad tenías intención de hacer algo, ¿no? Y bueno, el dolo, ¿verdad? Es un elemento que, bueno, indudablemente tiene que ser calificado dentro de un juicio oral, ¿verdad? De un procedimiento penal. Ahí tiene que ser calificado el dolo, y una vez calificado o existiendo el dolo, ¿no?, se va a tener la configuración del delito tributario, ¿no? Ahora, cuando no existe dolo, entonces es una contravención tributaria, ¿no? Pero ya hemos visto de que más allá de la actitud, ¿no?, en algunos casos como el de contrabando, el, lo que determina la calificación como delito o como contravención es el monto del tributo omitido, ¿no? Entonces, y como ha omitido pagar mucho, ¿verdad?, ha afectado al Estado, y como ha afectado al Estado y a la población, tiene que irse a la cárcel. Ahora, ¿cuáles son qué son las contravenciones tributarias, ¿no? Como podemos, ya han podido deducir seguramente, son infracciones de menor gravedad y que no muestran la misma peligrosidad que los delitos tributarios, ¿no? Entonces, si no son calificados como delitos, no pueden llevar las mismas clases de penas. Y es así que las contravenciones tributarias no se sancionan con penas privativas de libertad, sino con penas administrativas y pecuniarias. Bueno, una pena pecuniaria es lo más fácil de entender, ¿verdad? Es un monto de dinero que me cobran por no haber cumplido con mis obligaciones, ¿no? Y el, otra contravención, por ejemplo, es que no me inscriben al régimen que me corresponde, ¿verdad? Entonces, sí me van a sancionar porque he interpretado mal la norma o lo que sea, pero nunca me van a meter preso,
porque no puede ser eso calificado como un delito, ¿no? Entonces, por consiguiente, el simple cumplimiento no fraudulento de determinados deberes formales solo deben ser sancionados con multas pecuniarias o clausura, pero nunca con cárcel para el infractor. Entonces, lo que se hace es precintar, ¿verdad? Con el sticker de clausurado, en el que se señala que debe un monto por concepto de deuda tributaria. O porque, o tal vez es, perdón, no sé qué, no, la clausura es porque no estaba inscrito en el régimen que le correspondía, ¿verdad? O tal vez porque no, no tenía el NID exhibido, ¿verdad? No lo tenía en el domicilio fiscal, ¿no? O y por esta clase de infracciones de carácter administrativo, ¿verdad? Entonces no me van a meter a la cárcel, pero me van a clausurar, me van a decir, tienes una sanción económica, ¿verdad? Tienes que pasar a pagar tanto ante la administración, ya sea municipal, gobernación o impuestos nacionales. O en su caso me van a congelar las cuentas del banco hasta que cancele, ¿no? O cuando, en el caso de la clausura, me van a clausurar hasta que me inscriba en el régimen que me corresponde. Pero no se va a sancionar con la pena privativa de libertad. Así que, por consiguiente, el simple incumplimiento no fraudulento de determinados deberes formales tiene que ser sancionados con multas, pecuniarias o clausuras, pero nunca con cárcel para el infractor, ¿no? Pero eso es para las contravenciones, ¿no? Ahora, las contravenciones, como omisiones leves, ¿verdad? No pueden ser tratadas del mismo tipo que las infracciones más graves. Y las infracciones más graves por eso se han calificado como delitos para poder imponerle penas o sanciones privativas de libertad. Ahora vamos a ver algún problema de interpretación y aplicación de las contravenciones. Por ejemplo, este problema de la aplicación o de la proporcionalidad, ¿no? Por ejemplo, cuando yo omito el pago, la multa es del 100% del tributo omitido y otros recargos, ¿no? Entonces, se ha manifestado que las sanciones establecidas en la legislación boliviana para las contravenciones son muy severas y no guardan relación con los hechos sancionados, ¿verdad? Porque, bueno, una, eh, una multa del 100%, ¿verdad? Hace que, bueno, por ejemplo, eh, bueno, no es proporcional, ¿verdad? Porque la multa tiene que ser solamente una fracción, ¿verdad? La sanción no puede repetir, pues, el tributo omitido, ¿no? Porque sería como una imposición tributaria sobre otra imposición tributaria, ¿no? Y eso no se puede. Entonces, tiene que guardar una relación de proporcionalidad, ¿no? Entre lo que es las contravenciones tributarias, ¿no? Y el Código Tributario nos clasifica lo que son las contravenciones, ¿no? En su artículo 160 y dice omisión de inscripción en el registro, ¿no? Entonces, no tener ni eh, para nada, ¿verdad? No haberse inscrito ante la renta o ante impuestos nacionales y por lo tanto no tengo ni mi NIT amarillo que diga no factura, ni mi NIT azul que diga régimen general, ¿no? Aun si yo sé que mi actividad no factura, todavía tengo que ir a tramitar mi NID amarillo en el régimen simplificado. Luego, otra contravención es la no emisión de factura, la omisión de pago, ¿verdad? En el caso del contrabando, en el monto establecido para el tema contravencional, ¿no? Como señala el artículo 4, contrabando cuando se refiera al último párrafo del 181, el incumplimiento de otros deberes formales y otros establecidos en las leyes especiales, o sea, da lugar a que se creen nuevos, ¿no? Pero esas son
las contravenciones, ¿no? No sé si tienen, vamos a ya, tenemos poco tiempo, no sé si tienen alguna duda hasta ahí, es lo que se ha avanzado, que básicamente es la clasificación y algunas, bueno, las contravenciones, ¿no? Porque los delitos todavía no hemos tocado. Bueno, entonces, si no tienen ninguna duda, ¿no? O está todo claro, entonces vamos a quedar ahí y vamos a continuar el sábado, ¿no? También desde, eh, bueno, desde acá hacia adelante explicando cada uno eh, de las contravenciones y cómo se sancionan. Y luego vamos a pasar a los delitos. Entonces, nos estamos viendo el sábado para eh, seguir avanzando esta lección de los ilícitos y por lo menos concluir la parte de las contravenciones. Y no se olviden mandar su tarea hasta el domingo del tema 9 que es deuda tributaria y las formas de extinción de la obligación tributaria. Entonces, nos estamos viendo el sábado. Hasta luego. Doctor, buenas Está noches. bien, Listo, doctor. doctor. Hasta luego, doctor. Hasta luego.